A través de la creación, el hombre de los llanos escribe o le canta a su esencia, o dibuja la línea que traza el horizonte en la llanura, territorio de la magia que hechiza con palabras los misterios del silencio profundo de la pampa. De ese conjuro, la esencia del habitante pampeano marca nuestro rumbo, el Guempín. Escribir, tener ganas de hacerlo y buscar descubrir cosas afuera y adentro a través de ese camino que es la escritura. Otro lo encontrará bailando, haciendo danza, o haciendo un deporte, o cantando. Son caminos. Matías Zapegno nació en el año 1974 en Santa Rosa. Estudió producción de radio y televisión en el ISER y periodismo en TEA. Trabajó en agencias de noticias y en el suplemento Caldeña del diario La Arena. Codirigió la revista de información general Simón Divino Tesoro y escribió libretos para la serie de documentales Nosotros Mismos, realizada por Gerardo Producciones. Una actividad profesional a la que la perspectiva de ser padre agrega una cosmovisión distinta. Padre de 3 chicos, así que, porque sí, en ese entonces no era papá y además de eso, de actualizar ese dato, es muy importante, digo, en mi vida en los últimos años, porque es lo que más energía y tiempo y que me consume gratamente, ¿no? Y además, la paternidad me ha dado otra visión de la vida que por ahí le he aplicado cuando he escrito cosas. A mí me entusiasmó el periodismo también por el lado de indagar en la realidad actual y estar ahí en lo que pasa. Eso es lo que me apasionó y me llevó a estudiar periodismo. Luego de haber concluido los estudios en el Estudio Superior de Enseñanza Radiofónica, una beca le permite hacer las primeras armas en la agencia Telam. Y el bautismo de fuego, la cobertura de uno de los hechos más impactantes en la historia reciente de Argentina, las explosiones de Río Tercero. Primer día de trabajo mío fue cuando explotó la fábrica de Río Tercero, el arsenal de Río Tercero. Entonces ese fue mi bautismo en la agencia Telam, que es donde entré con una beca. Y bueno, ese frenesí, esa locura de la información al minuto, primero me apabulló y bueno, después cuando pude serenarme me di cuenta que era lo que me gustaba. También vivir siempre a ese nivel, como es el laburo en las agencias de noticias, es muy desgastante. Luego de varias idas y vueltas entre Santa Rosa y Buenos Aires, decide crear en el año 2002 una editorial para aportar al país material vinculado a la cultura. Ediciones de la Travesía. Fruto de esta incursión literaria, nace Biografías Pampeanas. Primero empecé a hacer biografías pampeanas y me di cuenta que me gustaba hacer el libro objeto, porque me ocupé de todo. El coautor es Pasquini, pero todo el trabajo de edición corría por mi cuenta, de buscar un diseñador, de conseguir una imprenta, de seguir todo el proceso de corrección. Y eso me gustó mucho hacerlo y dije, bueno, ¿por qué no encargar una editorial?
Ubicada en el ideario colectivo como una provincia tranquila y sin mayor peso en el conjunto nacional, La Pampa ha parido en 3 siglos a hombres y mujeres de novela. Los hay trascendentes, repudiables, geniales, polémicos y admirables. Reza la contratapa de Biografías Pampeanas. Manuel Baigorria fue parte del ejército de los granaderos y terminó acá refugiado en los montes pampeanos, escapándose de Rosas, cobijado por los indios, que nunca lo entregaron a Rosas, ¿no? Este es un personaje impresionante y bueno, estuvo por estas tierras. Bueno, después músicos, está Orlando Hernández, un autodidacta de la guitarra, que dicen los que lo escucharon que era un enorme músico, como Paulino Ortellado, más actual. Escritores, músicos, bueno, los Luros, toda la historia de los Luros, poetas, Celina Mauro, escritora, docente, que estuvo en la escuela de La Pastoril muchos años, en la escuela albergue La Pastoril, y escritora ella misma y poeta. Y había algunas cosas en La Pampa de biografías por ahí sectorizadas, de pintores, por ejemplo, otros de escritores y poetas, otros de músicos, otro libro de músicos, por ahí otro libro de deportes, de deporte pampeano. Y bueno, acá lo que intentamos hacer es revisar todo eso, a ver por qué habían elegido esas personas como personajes dignos de ser biografiados, de conocerse, y pasarlos por la zaranda y ver cuáles mantenían esa vigencia y qué otros se podían agregar. La obra ofrece una aproximación clara y rápida a un personaje que se actualiza a través del blog biografiaspampeanas.blogspot.com, porque La Pampa tiene entre sus personajes los que salieron de ella, los que llegaron o los que siempre estuvieron, las alturas más elevadas y los pozos más hondos que su mansa geografía no alcanza a presentar. biografiaspampeanas.blogspot.com. Ahí hay nuevos personajes. Ahí están acá había algunos desaparecidos pampeanos, los que se conocían más o menos, sobre los que se había investigado algo. Y ahora en el blog se han agregado bastantes más, sobre los que se ha empezado a conocer desde el 2002 para acá. Incluso muertos o desaparecidos antes del 76, cuando fue el golpe. Con gente de la tierra, de José Carlos de Petris, los que sobrevivieron a la conquista con nombre y apellido, la editorial pudo mostrar un trabajo de investigación que duró unos 7 años y que reúne las identidades de 2000 indígenas sobrevivientes que luego de atravesar su propia diáspora fueron censados, cuando apenas había pasado una década de las últimas campañas militares. Anónimos protagonistas del fabuloso proceso de amnesia y amputación cultural sufrido hasta nuestros días cobran vigencia en las identidades que rescató de Petris. Ese es un trabajo enorme que hizo de Petris, porque él revisó las fichas una por una del censo de 1895, hecho a nivel nacional. Él revisó las fichas de La Pampa para descubrir los nombres, para descubrir a los indígenas que había detrás de esos nombres criollos. Un Manuel Campos, por ejemplo. ¿Cómo saber que detrás de ese nombre criollo había un indígena? Bueno, él ha hecho desde siempre, ha investigado las genealogías de los ranqueles pampeanos, entonces sabía de que ese era un ranquel, de familia ranquel, que se le había puesto por la cuestión esta de la iglesia de bautizarlos con nombres y la prohibición de tener los apellidos originales, como Painé, por ejemplo. Sería el censo con nombre y apellido de los que sobrevivieron a la conquista del desierto acá en La Pampa, agrupados por familia. Ese es el trabajo impresionante que ha hecho de Petris.
En 30 líneas, también de Ediciones La Travesía, Hernán Divelo y Matías Zapegno diseñaron una guía para pensar y escribir en las agencias de noticias y en todas aquellas organizaciones donde se recolecta, procesa y emite información periodística, como algunos sitios de Internet. 30 líneas es una guía para pensar y escribir en las agencias de noticias. Cuando ya me entusiasmé con esto de hacer libros, estaba siempre atento a ver qué era lo que faltaba. Y por haber laborado en agencias me entusiasmé, dije, bueno, ¿qué hay para leer? Y no encontré mucho. Y dije a un compañero, Hernán Divelo, que es periodista porteño, le dije, hagamos un libro. Y bueno, empezamos a consultar a nuestros compañeros y hicimos ese librito que bueno, ha tenido muy buena repercusión en ámbitos académicos del periodismo. Se usa como material de estudio en algunas escuelas de periodismo. En Paciencia de Buey, Matías Zapegno reúne 18 cuentos, 5 trabajos periodísticos y un poema. Un trabajo que le llevó al autor más de una década de búsqueda. Cada uno en su momento fue escrito por placer y por la necesidad íntima de contar algo. Dentro de las crónicas se destaca una breve historia del equipo argentino de antropología forense. Lo primero que fue hacer una nota corta para un suplemento cultural. Fueron 2 páginas y quedó ahí la nota y ahí los conocí. Digamos, no recuerdo cuál fue el primer contacto, de cómo me enteré de su existencia. Pero mi primer abordaje fue hacer una nota, 2 páginas. Y después pasaron un par de años y vi que tenía mucha más miga eso, muchísima más. Tuve la oportunidad de asistir al entierro de los huesos que ellos habían encontrado y habían identificado de una desaparecida pampeana, y pude estar en ese velorio, entré en él, Liliana Molteni. Y ahí como, bueno, cerró toda la historia, porque ellos laboran para eso, para que esos padres, ahora el papá ya falleció, de Liliana, pero en ese momento estaban los dos y estaba la hermana, que pudieran hacer eso, tener la certeza de que esa chica había muerto y de que eso eran sus restos y que podían darle el entierro que ellos consideraban. Eso chiquito que pasó entre en él es lo que hacen ellos en 40 países del mundo, desde donde los han llamado. Porque son profesionales y lo hacen con el corazón, ese laburo. Los cuentos nacen de un simple gesto cotidiano, una escena en plena calle o en la espera en el semáforo. Las imágenes se suceden y casi cuentan una historia que luego es llevada al papel. Así surgió La Sombra. El chico es Down. Va en el asiento de atrás, sacando los brazos por la ventanilla y moviendo los deditos al viento. El auto frena en el semáforo y él de repente descubre la sombra de sus dedos sobre el asfalto. Mueve un dedo y la sombra se mueve. ¡Wow! Mueve 2 dedos y la sombra repite. Está feliz. La sombra entiende. El libro Gente de la Tierra, de José Carlos de Petris, y Tierras de la Memoria, Moira en Potrillo Oscuro y otros cuentos, de Walter Casenave, son el orgullo de la editorial. Dentro de sus trabajos destaca también una incursión al video documental Con el águila que llora, donde junto con Hernán Sarasola narran el peligro de extinción en que se encuentra el ave. Debido a la acción del hombre, la muerte por los tendidos de los cables de electricidad donde descansa el águila, el envenenamiento por los fertilizantes que se utilizan en los campos y la destrucción de su entorno. Hubo un concurso de guiones que organizó la Subsecretaría de Cultura hace unos años, de guiones para... el material tenía que ser para hacer material audiovisual para niños o adolescentes.
y había una categoría de ficción, otra documental. Nosotros, bueno, yo venía, nada, estaba enterado de que gente de la Universidad de La Pampa, de la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales, estaba haciendo una investigación del águila coronada, que yo ni sabía que existía en La Pampa este animal. Y me enteré, lo vi, lo lindo que era, y me enteré que era el ave más grande de La Pampa. Vi fotos y vi que es un lindo pájaro y impresiona. Entonces le propuse a José Hernán Sarasola, que es el líder de este grupo de investigadores, a ver, bueno, que él aportara el conocimiento científico para el guión y yo la estructura de cómo se escribía un guión. Lo presentamos, ganamos, te daban una plata para poder filmarlo, y bueno, lo pudimos hacer. Cuenta la historia de un chico que vive en Paso de los Algarrobos, que encuentra un nido a orillas del río Salado, un nido de águila coronada, que es lo que buscan estos investigadores, para ver, bueno, qué comen, todos los restos que dejan, y ver qué pasa con el pichón cuando cumple el año, que es el momento donde ellos decían, bueno, ¿qué pasa? Desaparece, no saben a dónde van. Entonces la idea era instalarle un transmisor para seguirlo vía satélite. Bueno, eso lo filmamos, estuvimos entre unos viajes y otros un par de meses filmando en distintas épocas, y bueno, quedó ese trabajo que se llama El águila que llora, que tuvimos la suerte de pedirle a Juan Idepian que haga un tema, a ver si se le ocurría algún tema musical para ilustrar esto. Hizo un tema espectacular que hasta lo han versionado otros grupos, que se llama así, El águila que llora, que él siempre en sus recitales lo sigue cantando. Y bueno, es un trabajo buenísimo que creemos que es un aporte contra el peligro de extinción en el que está el ave. Esa que llora en el monte es una pena que vuela, sombra que se vuelve cielo, su majestad. Realmente encontró el nido, y los investigadores lo involucraron en toda la investigación, lo incorporaron. Él queda vinculado a ese nido, a ese pichón. Después que se van los investigadores, vuelven a Santa Rosa, él lo sigue viendo, les cuenta cuando hay alguna novedad, les sigue contando. Y bueno, creo que ahora él ya ha terminado el secundario, esto fue hace varios años, y creo que está por estudiar alguna carrera de ciencias naturales. O sea, sería como un cierre hermoso de la historia. Águila que llora sin lágrimas. Cuando el objetivo del Genpín apela a los entrevistados a encontrar en la biblioteca de sus pensamientos aquello que define al ser pampeano, Matías Zapegno desafía nuestra búsqueda. No creo que exista una esencia de ser pampeano. Ni siquiera sabemos si existe una esencia de ser argentino, ni del ser latinoamericano, ni del ser occidental. Creo que por ahí hay algunas características comunes que dan lugar a que haya algo que se llame pampeano. Sin que haya nacido acá, quizá. Por eso ni siquiera es condición territorial, digamos, nacer acá. Pero, ¿qué sería en la esencia? Sería mezclar toda la tradición y la historia ranquel con el gaucho y el inmigrante ruso, alemán, italiano, español,
esa puede ser la esencia del pampeano, como también es la esencia del argentino. Esa mezcla que es un producto de la historia. A veces violenta, a veces armoniosa. Y bueno, no hay un... Esa es la esencia, si querés, esa es la esencia. La mezcla de tradiciones, culturas y costumbres. La cultura mapuche tiene en la palabra la posibilidad de preservar la memoria como proceso individual y colectivo, pero no todas las voces son elegidas. Esa es la función del dueño de la palabra, o Genpín. Es la voz de la comunidad autorizada y reconocida por ella. Este es el sentido del programa El Genpín, dedicado a valorizar la palabra de quienes a través de su arte nos permitan encontrar y recorrer la esencia del ser pampeano, produciendo el rescate de las formas, los colores, los sonidos y el movimiento.